Hay que recordar, Tamaulipas está lleno de historias. ¿Por qué? Porque, como te digo, tiene golfo y tiene frontera. Ha sido una zona de tráfico. La clase política ha funcionado en relación a esta clase económica que está vinculada a lo ilegal. O sea, esto es histórico. Por eso es tan importante entender lo que está sucediendo ahorita con los GOPES, con la Policía Estatal de Tamaulipas, porque esto no se explica cuando llegó Cabeza de Vaca, cuando llegó Tomás Yarrington. Es un proceso histórico donde la vinculación es muy cercana, o sea, realmente están trabajando y operando juntos. No puedes ser gobernador de un estado sin estar vinculado al crimen organizado, es lo que te dicen las personas de Tamaulipas. El gobernador en particular de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, yo desde que él empieza su campaña para gobernador le voy siguiendo pues la pista de forma muy cercana y he preguntado bastante sobre esto. Se le describe como un hombre muy ambicioso, algunos dicen que hasta psicópata, que es amable, pero que no tiene ningún problema en hacer alianzas y luego romperlas. Es una persona que tiene muy claro que quiere llegar al poder. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Revelaciones? Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de este espacio en donde, por supuesto, buscamos darle a conocer diferentes personalidades, diferentes puntos de vista del acontecer nacional e internacional. En los últimos días ha hablado mucho de la relación entre políticos y narcotráfico, particularmente el caso del gobernador de Tamaulipas, el señor Francisco García Cabeza de Vaca. Y esto nos da pie para analizarlo junto con una experta en el tema, Guadalupe, por supuesto, Correa, a quien saludo con muchísimo gusto. Guadalupe, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, Jesús. Un placer estar contigo y con toda tu audiencia. Gracias por la invitación. Gracias a ti por platicar con nosotros, Guadalupe. Oye, pues yo de entrada te preguntaría por este caso en particular para después empezar a profundizar en otros aspectos. Yo te preguntaría de entrada, tú que conoces perfectamente Tamaulipas, tú que conoces a la casta política de Tamaulipas, ¿cómo es la personalidad de Francisco Cabeza de Vaca, de este hombre que el fin de semana saca un montón de personas para que lo apoyen, que gasta dinero para posicionar su imagen? ¿Cómo definimos a este gobernador? Sí, bueno, yo no lo conozco personalmente, pero sí he hablado con mucha gente que ha tenido la oportunidad de conocer lo que ha sido su trayectoria. Se habla mucho en los círculos en Tamaulipas del gobernador en particular de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Yo desde que él empieza su campaña para gobernador le voy siguiendo pues la pista de forma muy cercana y he preguntado bastante sobre esto. Se le describe como un hombre muy ambicioso, algunos dicen que hasta psicópata, que es amable, pero que no tiene ningún problema en hacer alianzas y luego romperlas. Es una persona que tiene muy claro que quiere llegar al poder, quería llegar a ser candidato a presidente de la República por parte del PAN, que su carrera ha sido también, como de muchos otros, es joven, ha sido meteórica de alguna forma. Entonces, él es una persona que no tiene, como le dicen que es un psicópata. Yo he escuchado bastante esta palabra. ¿Por qué? Porque pareciera ser que no le duele nada, ¿no? La gente que traiciona, esto todo obviamente no me consta, pero es como hablan de él, ¿no? Y varias de las cosas que se dicen tienen que ver con sucesos reales, ¿no? Cuando él estaba supuestamente pues vinculado a ciertos grupos o a ciertos personajes y después terminan muertos al mismo tiempo en manos pues ya sea de la policía o obviamente porque estaban en malos pasos. Siempre se dice que él aprovecha cualquier tipo de circunstancia y puede aliarse a quien le parezca a él mejor, ¿no? Entonces es un hombre traicionero, es un hombre que puede ser amable, que puede armar alianzas y que no tiene ningún problema con traicionarte o pues dice la gente, pero bueno, esto a mí no me consta y no quiero tampoco
difamar en este sentido, pero esto así se le describe en Tamaulipas, ¿no? ¿Por qué? Porque es un hombre que no se tienta el corazón para nada, ¿no? Es un hombre de mucha sangre fría. Esto es lo que yo he recopilado de historias que me han contado en este estado. Pero también muchas de las cosas que se cuentan tendrán alguna parte de realidad, porque muchas cosas de las que yo he investigado con respecto a la corrupción, con respecto a su involucramiento en algunas actividades, han resultado ser ciertas. Se han dicho numerosas veces, no solamente sobre su personalidad, sino sobre los actos que le han permitido a él avanzar y que le han permitido a sus cercanos o a su familia también avanzar económicamente, así mismo también. Oye, Guadalupe, ¿cómo un personaje de este tipo puede llegar al poder, aunque sea al nivel estatal, que tenga diferentes cargos precisamente en donde tiene poder? El tema del estado de Tamaulipas es muy interesante. Como tú bien dices, yo lo he estudiado de cerca, conozco todo el estado y he tratado de entender el tema del crimen organizado. El crimen organizado en Tamaulipas y en ningún lado se explica sin la relación con los políticos. Se dice que en Tamaulipas nadie puede ocupar un cargo público sin el permiso del cartel, así le dicen, ¿no? Ya sea ahorita podemos hablar de las diferentes células porque ha cambiado la dinámica de la guerra contra las drogas, pero en realidad pues si nosotros nos ponemos a pensar en otros gobernadores, en Tomás Yarrington, en Eugenio Hernández, ¿por qué Cabeza de Vaca ha podido llegar a donde ha llegado? Es interesante. ¿Por qué? Porque sí hay de alguna forma, hay un dominio de los grupos del crimen organizado y realmente se dice, y lo he visto también, que no se puede ser político. Lo hemos visto, esto no es ningún chisme, nada. Realmente de la cabeza del gobierno de Tamaulipas, me recuerdo en específico los casos de Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, o sea, han tenido que supuestamente colaborar. O sea, hay una cohesión muy importante entre delincuencia organizada y política y economía en el estado de Tamaulipas, que no se ha roto y que empieza a partir del final de la era de la prohibición, cuando Tamaulipas se vuelve un estado muy importante en relación con el tráfico de alcohol y luego se vuelve donde se empiezan a formar estas redes, ¿no? Entonces, me parece lógico pensar que un hombre que no tiene miedo a nada, que tiene la sangre fría, que está dispuesto a todo por lograr el poder, que vaya tejiendo alianzas, primero como alcalde de Reynosa y después en sus otros puestos políticos, también, tanto a nivel federal como los ha tenido a nivel del Congreso del Estado y como senador de la República. O sea, en realidad él no tiene, por eso te decía cuando hablábamos de su personalidad, que alianzas con quien sea para conseguir el poder. Así se le describe y así podemos entender su carrera, si lo que lo determina en su personalidad, pues nos puede explicar su trayectoria política. ¿Cómo es esta relación, esta dinámica de la clase política con el crimen organizado, Guadalupe? Y te lo pregunto porque a final de cuentas García Cabeza de Vaca es del Partido Acción Nacional, obviamente los demás gobernadores eran del Partido Revolucionario Institucional. Ya nos mencionabas esta relación desde hace tantos años, esta figura de Juan Nepomuceno Guerra, que recuerdo mucho la relación que se le señalaba con Raúl Salinas Lozano. ¿Cómo es esta dinámica entre la clase política y el crimen organizado? Hay que recordar que, como te decía, desde el final de la era de la prohibición, Tamaulipas tiene una geografía, tiene una forma muy interesante, tiene golfo y tiene frontera. Entonces es un lugar muy particular para el tráfico de todo. Entonces Juan N. Guerra, después de la era de la prohibición, empieza a tejer muchos vínculos con lo que se relaciona al contrabando. Entonces, realmente a Juan N. Guerra se le conoce como un padrino, como el tío de Juan García Ábrego. Juan García Ábrego era el que se le relacionaba con
Raúl Salinas de Gortari. La vinculación de la clase política, tanto a nivel estatal como a nivel local, como a nivel federal, en la época de Juan García Ábrego, se ha documentado, ¿no? No se ha querido investigar, no se ha ido más allá, pero hay muchos documentos que nos dicen de la existencia de esta relación. Inclusive, el expresidente Miguel de la Madrid habla de la relación entre Raúl Salinas y el Cartel del Golfo, y luego se desdijo, ¿no? O sea, fue interesante lo que sucedió. Hay que recordar, Tamaulipas está lleno de historias. ¿Por qué? Porque, como te digo, tiene golfo y tiene frontera. Ha sido una zona de tráfico y no está solo porque las autoridades del otro lado de la frontera han necesitado, o los negocios del lado estadounidense han necesitado de este aceite que le permite a estos grupos, primero de contrabandistas y después de narcotraficantes. Entonces, la clase política ha funcionado en relación a esta clase económica que está vinculado a lo ilegal. O sea, esto es histórico, es necesario, siempre ha sido una frontera de alguna forma hasta hace poco olvidada. ¿Por qué? Porque la parte de Texas y Tamaulipas es la parte, por ejemplo, del Valle del Río Grande, es la parte más pobre de toda la frontera y la que menos ha sido cubierta. Y por lo tanto, ahí va pasando la droga, ahí pasan los migrantes, ahí pasan las armas para abajo, para el sur del país. Entonces es una gran zona de tráfico por su ubicación geográfica, por su conexión vía las carreteras, vía los puentes internacionales. Es una zona muy interesante. Hay muchos intereses de ambos lados de la frontera que vinculan a la política, a la economía y a la sociedad. En realidad, la sociedad tamaulipeca es muy interesante porque ellos conocen mejor lo que está sucediendo. Ellos saben perfectamente quién está vinculado con qué. Y como me dijeron cuando yo empecé a hacer investigación en Tamaulipas siempre hay alguien de tu familia o un vínculo con el cartel. Así dicen, siempre tienes un tío, siempre tienes un primo, tienes un amigo, fuiste a la escuela con los hijos de esta gran familia tamaulipeca, de la maña, de la mafia tamaulipeca. Es un estado que por su ubicación geográfica, su relación con intereses estadounidenses, porque si nosotros nos ponemos a pensar cómo surge toda esta red, surge en la última etapa de la prohibición, el tráfico de alcohol. O sea, así empieza la necesidad del norte y la mafia que se va creando en eso. Es decir, que tanto Estados Unidos como México han dejado de lado a esta frontera por intereses propios, tanto de sus empresarios como de sus políticos. Absolutamente, se ve que lo que ha sucedido por décadas, desde finales de la era de la prohibición, ha sido aceptado por autoridades estadounidenses o por agentes, ¿no?, estadounidenses, por autoridades al más alto nivel, porque aquí sí lo podemos probar en el caso de Eugenio Hernández, de Tomás Yarrington, y con autoridades federales. Creo que vale mucho la pena leer este libro de Carlos Flores Pérez, una investigación de esas, historias de polvo y sangre. Él estudia y él analiza en este libro todos los vínculos desde el siglo pasado con autoridades a todos niveles, ¿no? Inclusive con las Fuerzas Armadas, y cómo se va formando esta mafia tamaulipeca, que no estamos hablando de narcos, de zetas y de Cartel del Golfo, de grandes narcotraficantes únicamente, sino de esta relación incestuosa entre la mafia tamaulipeca y la mafia política, no solamente tamaulipeca, sino también en otros órdenes, ¿no? Guadalupe, hay un tema que ahorita tocabas muy interesante, mucho de lo que nos has dicho es sumamente interesante, práctica, pero hay algo que me llama mucho la atención de lo que mencionas, el papel de la sociedad. ¿Cómo se integraron los cárteles a la sociedad tamaulipeca, y la sociedad tamaulipeca se ha acostumbrado ya a vivir o a sobrevivir con el narcotráfico? Es una pregunta también muy interesante, porque sí, para algunas décadas, pues hubo esta relación, ¿no? Es economía al final, ¿no? La venta de drogas, pues representa ingresos para el país que vende estas drogas, ¿no? Que facilita la entrada de drogas a los Estados Unidos. Por ejemplo, en la frontera chica fue una región donde los habitantes
algunos de los habitantes de esta región almacenaban droga y la pasaban del otro lado. No estaba tan organizado como después cuando llegaron los Zetas a trabajar con el cártel del Golfo, y se hizo esto de una manera más corporativa. Realmente ya el cártel del Golfo empieza a dominar los mercados a partir de los 90. Esto es una cuestión que se da por los procesos de globalización. Sin embargo, sí ha estado la vida contemporánea del estado de Tamaulipas vinculada al contrabando y después al tráfico de drogas. Entonces, no es que la gente se acostumbre, la gente es parte de su economía, pero sí hubo un cambio muy importante. Cuando los Zetas llegan a Tamaulipas, empiezan a trabajar con Ociel Cárdenas y empieza a militarizarse la delincuencia organizada. Cuando después de que lo conocen en Matamoros, ellos se van a la plaza de Nuevo Laredo, la cosa cambia completamente, porque la lógica y el modelo cambia, porque se vuelve un modelo militar de control de plazas y de extracción de rentas. Entonces ellos traen un nuevo modelo que se empieza a extender en todo el país en realidad. O sea, la gran familia michoacana, la familia michoacana, el grupo de la familia michoacana, muchos de los grupos que empiezan a operar en el estado de Guerrero, todo el Golfo, este modelo Z, este modelo de extracción de rentas militar, de control de plazas, de control de territorio, esto empieza a principios más bien de este siglo, ¿no? Y se hace mucho más patente, mucho más violento, cuando hay este enfrentamiento, este encuentro entre grupos que primero empezaron, los Zetas empiezan a trabajar con Ociel Cárdenas Guillén como su guardia pretoriana, llegan a Nuevo Laredo, empiezan a extender su área de influencia. Ociel Cárdenas es extraditado a los Estados Unidos, primero es arrestado en México en 2003, en 2007 es extraditado a Estados Unidos. Entonces los Zetas logran su independencia, se siguen trabajando juntos, pero a principios de la segunda década del siglo XXI, en 2010, es cuando entran en una confrontación, pero ya este modelo militar ya aplicaba a todo el estado, y es donde los tamaulipecos empiezan a ver un cambio en todo lo que se refiere a su relación con el narcotráfico. Sí hubo una época en la que eran empresarios, amigos, parte de la comunidad, pero cuando llegaron los militares, y esto me lo dijeron muchas personas a las que entrevisté, cuando los militares se salieron de sus cuarteles, fue cuando empezó esto a ponerse muy feo. Y las matazones, los descabezamientos, los descuartizamientos, toda una serie de prácticas militares que no eran de Tamaulipas, porque sí llegaron personas vinculadas a fuerzas especiales del ejército mexicano, guatemalteco, llegaron taibiles y llegaron con unas prácticas que sorprendieron a los tamaulipecos. Los tamaulipecos no se acostumbran a ese tipo de violencia. ¿Por qué? Porque antes de la llegada de los Zetas, el cartel era parte de la comunidad, y de alguna forma sí había, obviamente estamos hablando de actividades ilícitas, de personas que aparecen muertas, pues, como en todos ese tipo de actividades, ¿no? Los que traicionan tienen que recibir su pago, pero la violencia no era así. Llegaron los Zetas con los militares, con los que tuvieron entrenamiento militar, con los que estaban trabajando en la policía judicial, en operaciones antinarcóticos. Es muy interesante cómo la policía judicial en un momento estaba llena de narcotraficantes, bueno, de elementos que estaban vinculados al narcotráfico. Guadalupe, esta estructura que nos describes, esta estructura de los Zetas, esta forma de operar precisamente de los Zetas, se comió entonces completamente al poder político, al poder empresarial de Tamaulipas. No, es que hay que entenderlo de una forma distinta, o sea, es un proceso. En realidad la vinculación del cartel, por eso le llaman en Tamaulipas, le dicen el cartel, porque el cartel del Golfo nació en Tamaulipas. Los Zetas fueron incluidos... Invasores. Primero, pero eran parte del cartel del Golfo. Después, Ociel Cárdenas se separan, pero siguen trabajando juntos. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esta red, la red que formó Juan N. Guerra por la cuestión del contrabando, porque él era un contrabandista. Yo creo que su familia y la gran familia tamaulipeca, cuando piensan en Juan N. Guerra, no piensan en un narcotraficante, y sería terrible que les dijeras que Juan N. Guerra era un narcotraficante, era un contrabandista que formó esta red de vinculación entre los empresarios de lo ilícito y las autoridades locales y estatales en el estado de Tamaulipas. Esta gran red
continúa con Juan García Ábrego, continúa en el tema de las drogas. Y cuando hablamos de lo que sucede cuando llegan los Zetas, esta vinculación a las autoridades con las autoridades corruptas se da. De hecho, la policía local trabajaba mano a mano con el cartel, que en ese momento, o la empresa, ¿no? La compañía. El cartel del Zetas, la compañía. Entonces, yo veo todos estos grupos como empresas, por eso me confundí, porque la empresa estaba en Michoacán. Pero bueno, la compañía, o sea, en realidad trabajaban los policías trabajaban para ellos, eran parte del cartel, la policía local. Y esto lo vimos, por eso, cuando ellos se pelean, empiezan a aparecer cuerpos de policías colgados, por ejemplo, en el municipio de Vallehermoso. ¿Por qué? Porque estabas hablando de narcotraficantes. Muchas de las policías son narcos. O sea, porque podemos decir, vigilan, protegen, son parte del cartel, y por eso es tan importante entender lo que está sucediendo ahorita con los GOPES, con la Policía Estatal de Tamaulipas, porque esto no se explica, cuando llegó Cabeza de Vaca, cuando llegó Tomás Yarrington. Es un proceso histórico donde la vinculación es muy cercana, o sea, realmente están trabajando y operando juntos. No puedes ser gobernador de un estado sin estar vinculado al crimen organizado, es lo que te dicen las personas de Tamaulipas. Me parece un poco extremo decirlo por mi parte, pero así me lo dicen. No puedes ser gobernador del estado sin estar vinculado al cartel. Los Zetas llegaron, el cartel es parte de Tamaulipas, pero ya no podemos pensar en carteles como pensábamos antes, el cartel como el cartel del Golfo. Ahora tenemos células, que todo esto se complicó cuando Felipe Calderón decide declarar la guerra contra el narcotráfico. Se pelean los dos carteles, y entonces llegan las del orden, llegan los militares, la Marina, el Ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, llegan, y entonces se parten los carteles, y las células criminales empiezan a tener otro comportamiento. Sin embargo, sigue todo vinculado a la delincuencia organizada, y la vinculación de la Policía Estatal de Tamaulipas con la delincuencia organizada es un hecho, y es conocido por todos. Las desapariciones forzadas por parte del Cayet, que era el nombre de la policía antes de que se llamaran GOPES, el que entran a las casas, el que asaltan, que extorsionan a políticos corruptos, a otros narcotraficantes. Esto es el dominio público. Si no se ha querido investigar en México, es porque ha habido un periodo enorme de, pues, realmente de no querer hacer bien las cosas, de falta de voluntad política para vincular a todas estas personas y a los gobiernos, ¿no? Porque se arresta al gobernador, pero la estructura se mantiene, y la policía estatal trabaja para el crimen organizado, y el gobernador trabaja con el crimen organizado de acuerdo a las investigaciones que se están haciendo ahora. Por primera vez se han hecho investigaciones en el país sobre la vinculación de los políticos con el crimen organizado. En tiempos de Juan García Ábrego se habló de la vinculación del presidente, de la familia del presidente Carlos Salinas de Gortari, en especial de Raúl Salinas de Gortari, con el cartel del Golfo. Y realmente no se quisieron hacer ninguna otras investigaciones dentro del país. ¿Por qué? Porque la clase política estaba muy vinculado al proyecto salinista, estaba muy vinculado la clase empresarial con la clase política en México. Que esto nos refleja un problema mucho mayor, no solamente del estado de Tamaulipas. Yo estoy en el estado de Tamaulipas, pero por ejemplo, si vamos a ver el trabajo de Carlos Flores Pérez, él vincula esto a nivel nacional, porque además la época de Salinas de Gortari fue importantísima en este sentido. La impunidad, esta es la palabra, ¿no? ¿Por qué no se ha investigado impunidad a todos niveles? A nivel federal, a nivel estatal y a nivel local en México, y esto se hace más visible en el caso del estado de Tamaulipas. Guadalupe, el tema ahorita que te escuchaba con muchísima atención, con temas como García Cabeza de Vaca, de Roberto Sandoval, lo que tú ahorita nos describes de manera tan detallada, se cae esta narrativa que nos han suministrado durante tantos y tantos años, por lo menos 30 años, del Estado impoluto, el narco malvado, con sombrero, tejana y pistola. Se cae esta narrativa que busca, ¿cómo podemos decir? Hasta incluso maniqueísta, los buenos están de este lado, los malos están de este lado.
Por supuesto, o sea, y además esta narrativa maniquea que es reproducida por los medios hegemónicos y por las series de televisión de Netflix, o sea, la serie de Narcos es los mexicanos malvados, el narco con las cadenas, con las mujeres, y los buenos de la DEA. Se cae la narrativa y no sé por qué no se cayó antes, porque ha sido totalmente, siempre ha sido esto. Hay un negocio, hay consumidores, hay corrupción de ambos lados de la frontera, hay complicidades de ambos lados de la frontera. Para que exista un negocio como el que existe, para que existan carteles tan importantes, debe haber de los dos lados. ¿Por qué no hay? ¿Por qué solamente hablamos del cartel del Golfo, del cartel de Sinaloa, del cartel de Cali? ¿Por qué no hablamos del cartel de Chicago, del cartel de Nueva York, del cartel de Atlanta? Porque ahí se distribuye la droga. Y si nosotros vamos siguiendo el precio de las drogas, los precios van subiendo mientras más se van acercando al norte, pero se hacen exponentes, bueno, el incremento en los precios de las drogas es muy, muy fuerte. Ya está en Estados Unidos. ¿Quién las distribuye? ¿Solamente negros y latinos que ya están en las cárceles? ¿Cómo funciona ese sistema? ¿Por qué no se ha querido hablar de los carteles en Estados Unidos? ¿Por qué no se ha investigado? A mí me llama la atención, conociendo desde el punto de vista económico. Yo soy economista de profesión, de carrera. Cuando hay un negocio que se hace ilegal, se hacen mafias, se hacen carteles, o sea, no carteles, pero se hacen oligopolios, ¿no? De distribución. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo están vinculadas las autoridades estadounidenses? ¿Son agentes o las agencias permiten que esto suceda? ¿Cómo pasa esto? Porque yo no puedo pensar que si la droga pasa, y esto es importante, si recordamos lo que pasó en la tragedia de Camargo, estaban teniendo entrenamientos en Rio Grande City, o sea, y al lado hay una red que todo el mundo conoce de narcotraficantes, de traficantes de humanos. Yo creo que ahí ya el negocio ha sido desplazado para traficantes de humanos. Y estaban dando entrenamiento, las autoridades estadounidenses dieron a nivel local, a nivel federal y a nivel estatal entrenamiento a los golpes, y eso está documentado. Entonces, creo que fue las autoridades locales dando entrenamiento en Rio Grande City y en autoridades locales, pero eso hay que tener. ¿Por qué? Porque los estadounidenses nunca se han dado cuenta de algo que sabemos y que conocemos perfectamente, de toda esa red de traficantes de humanos que tiene sus series de casas de seguridad en Miguel Alemán, en Camargo, y se extiende un poco más hasta Reynosa y un poco más hasta Nuevo Laredo. Y hay otra red que maneja el tráfico humano en Laredo y en Nuevo Laredo. ¿Cómo es posible que la patrulla fronteriza, que las autoridades de CBP tengan conocimiento de esto y no se haya atrapado a ninguna persona manejando este negocio? Oye, Guadalupe, finalmente agradeciéndote estos minutos de verdad con esta muy, pero muy interesante charla. El papel de Estados Unidos en el tema de la militarización de nuestro país. ¿Qué papel ha jugado Estados Unidos con esta estrategia militar para supuestamente combatir al crimen organizado? Bueno, hay que recordar que cuando Felipe Calderón declara la guerra contra las drogas a finales de 2006, en 2007 empiezan los homicidios a incrementarse de manera exponencial. O sea, al mismo tiempo que se declara la guerra contra las drogas, que hay una estrategia no convencional de combate a la delincuencia organizada, utilizando las Fuerzas Armadas y a la Policía Federal en operaciones que no estaban en su ámbito de acción. ¿Qué pasa? Que tienes más, ellos realmente, esto fue supuestamente declarada por México. Estados Unidos siempre quiso que esto fuera así y empiezan con esta responsabilidad compartida, con la iniciativa medida, y al final tenemos más problemas, y al final Estados Unidos siempre está poniendo el dedo a México de que aun cuando avalaron la estrategia de seguridad, la militarización, pues hay más muertos, hay más violencia, y entonces este círculo vicioso no se acaba. Y Estados Unidos siempre le está poniendo el dedo a las autoridades mexicanas cuando avalaron a presidentes y avalan
a gobernadores. Si nosotros vemos las relaciones que ha tenido el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca con las agencias estadounidenses, y ya él antes de que antes de que su Cayet cometiera unas tropelías espantosas y desapariciones extrajudiciales en la ciudad de Nuevo Laredo, estaba y poco después se estaba reuniendo con autoridades estadounidenses a nivel federal y tenía visitas, hizo visitas a Washington, D.C. con congresistas y con autoridades de las agencias de seguridad. Entonces, en realidad, y ya muchas personas en Tamaulipas, una gran cantidad de personas conocían de la relación, de la supuesta relación, porque tendríamos que ver todas las investigaciones, no quiero que me diga difamación, estoy hablando de lo que se ha dicho de él, de lo que hay en las investigaciones. Vamos a ver lo que dicen las investigaciones, creo que es lo mejor que podemos hacer, pero pues lo que sí sabemos es que en el estado continúan los asesinatos, las desapariciones extrajudiciales vinculadas supuestamente a la policía del estado, que ha recibido entrenamiento en los Estados Unidos. Ahí se ve el papel también de los Estados Unidos y que trabajan bajo las órdenes del gobernador del estado. Y no es el primero. Hay antecedentes y sabemos lo que estuvimos hablando el día de hoy, fue de esta relación entre la delincuencia organizada y la clase política. Y probablemente las autoridades del otro lado de la frontera, que si no participan directamente, han promovido un sistema para seguir aceitando la máquina, y al final esto beneficia a las grandes empresas que construyen toda la tecnología fronteriza, el muro, la policía del otro lado para que no se pase la violencia, y también se están beneficiando de los desplazamientos forzados en el caso de que sean tanto empresas de energías limpias, de energías renovables, o no renovables. ¿Por qué? Porque la gente sale asustada de esta gran violencia que se dio en la época militar. Tenemos una especie de guerra sucediendo con las Fuerzas Armadas y grupos de civiles también armados, como un ejército. Tenemos una especie de guerra civil en el sentido informal, porque no estamos hablando de una cuestión política, que se está dando y que está aterrorizando y desplazando a miles de personas en el estado. Guadalupe Correa, como siempre, de verdad es un placer escucharte, platicar contigo. Eres una de las mejores expertas en la materia. Yo te agradezco muchísimo, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros aquí en La Octava. Muchísimas gracias Jesús, un placer estar con ustedes, un placer, gracias por invitarme, muchas gracias.